Mi propio hijo me golpeó en plena boda de mi nieta porque me negué a firmarle documentos que me despojarían de mi empresa de $900,000. Pero lo que mi nieta reveló después dejó a todos en shock total. Si no te suscribes ahora, te vas a arrepentir de perderte el final de esta historia. Nunca pensé que la traición más brutal de mi vida llegaría envuelta en el dulce perfume de las rosas de la boda de mi nieta Isabela. A mis 68 años, creía haber visto todo lo que la vida podía ofrecerme. Construí un imperio desde la nada, enterré a mi esposa después de 40 años de matrimonio y dediqué cada fibra de mi ser a asegurar el futuro de mi familia. Pero esa tarde de sábado, mientras buscaba un lugar tranquilo para escapar del bullicio de la celebración, descubrí que mi propia sangre había estado tramando mi destrucción durante meses. Había entrado al estudio de la casa de campo donde se celebraba la boda, buscando un momento de paz. Las risas y la música se filtraban débilmente a través de las gruesas paredes de roble cuando escuché voces familiares provenientes del jardín justo al otro lado de la ventana entreabierta. Era mi hijo Ricardo, de 45 años, hablando con alguien por teléfono. Su voz tenía esa tonalidad fría y calculadora que solo usaba cuando discutía negocios importantes. «No, escúchame bien», decía con una urgencia que me heló la sangre. «El viejo está cada vez más terco. Ayer mismo me gritó cuando le sugerí que me diera poder notarial para ayudarlo con los papeleos. Dice que todavía está perfectamente capaz de manejar sus asuntos. Necesitamos acelerar el proceso». Me quedé paralizado. ¿El viejo? ¿Así se refería a mí cuando creía que nadie lo escuchaba? «Ya conseguimos las evaluaciones médicas que necesitamos», continuó. El doctor Hernández cooperó perfectamente después de que le expliqué la situación. Firmó los reportes sobre su deterioro cognitivo gradual sin siquiera examinarlo. Costó $50,000, pero valió cada centavo. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. El doctor Hernández había sido médico de la familia durante 15 años. Lo había ayudado a establecer su clínica privada con un préstamo personal cuando los bancos le negaron el financiamiento. Y ahora había falsificado reportes médicos sobre mi salud mental a cambio de dinero. «Isabela está cumpliendo su parte perfectamente», siguió Ricardo. «Ha estado documentando cada vez que papá se olvida de algo o actúa confundido. Por supuesto, ella misma lo está confundiendo a propósito, cambiando citas de lugar, escondiendo documentos, ese tipo de cosas. Es muy inteligente mi hija». El mundo se tambaló bajo mis pies. Isabela, mi nieta querida, la luz de mis ojos. La niña a quien había criado prácticamente solo después de que su madre muriera cuando ella tenía 8 años. La niña que me decía «abuelo» con tanto amor, que me abrazaba y me juraba que siempre cuidaría de mí. Ella estaba saboteando mi vida diaria para crear evidencia falsa de mi incapacidad mental. «El plan es simple», continuó Ricardo con una frialdad que me erizó la piel. «Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, podemos transferir todo a mi nombre temporalmente para proteger los activos. Después, bueno, un asilo de lujo resolvería el problema permanentemente. Él nunca sabría la diferencia si realmente está perdiendo la cabeza, ¿verdad?» Mis piernas casi cedieron. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo después de robarme todo lo que había construido en 45 años de trabajo incansable. La empresa que había levantado desde un pequeño taller en el garaje de mi casa, trabajando 16 horas diarias, saltándome comidas, sacrificando mi juventud y mi salud. Todo para asegurar que mi familia nunca pasara necesidades. «¿Y si se resiste?», preguntó la voz al otro lado del teléfono. «No podrá», respondió Ricardo con una risa amarga. «Legalmente, una vez que tengamos la declaración de incapacidad, él no tiene voz ni voto. Y emocionalmente, bueno, el viejo nos ama demasiado como para luchar contra nosotros de verdad. Siempre ha sido su debilidad. Nos ama más de lo que se ama a sí mismo». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue algo mucho más peligroso. Fue mi capacidad de seguir siendo el patriarca amoroso y confiado que había sido toda mi vida. En su lugar,
nació algo frío, calculador, implacable. Me di cuenta de que habían cometido un error fatal. Habían subestimado completamente con quién estaban jugando. Durante los siguientes minutos, escuché mientras Ricardo detallaba cómo habían estado manipulando mi entorno durante meses, cómo Isabela había estado reportando incidentes inventados a los abogados, cómo habían contactado a varios geriátricos de lujo para cuando llegara el momento, cómo ya habían comenzado a transferir fondos menores para probar el proceso sin que yo lo notara. Cuando finalmente colgó el teléfono, me quedé inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición. No era solo el dinero, era el amor, era la confianza, era la vida entera que había dedicado a estas personas que ahora planeaban mi destrucción con la misma frialdad con que se planifica una inversión empresarial. Pero mientras salía silenciosamente del estudio, una sonrisa fría comenzó a formarse en mis labios. Habían olvidado algo crucial. Yo no había construido un imperio de $900,000 siendo ingenuo o sentimental. Había sobrevivido a recesiones, competidores despiadados, socios traicioneros y crisis que habrían destruido a hombres más débiles. Y si creían que podían superarme estratégicamente, estaban a punto de recibir la lección más brutal de sus vidas. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. La siguiente semana después de la boda fue una danza macabra de fingimiento. Durante el día, representaba el papel del abuelo amoroso y confiado que ellos esperaban ver. Durante las noches, me convertía en un detective implacable, documentando cada movimiento de mis propios familiares. Había comenzado mi imperio en 1979, con apenas $2,000 prestados y un sueño que parecía imposible. Recordaba vívidamente esas primeras semanas, trabajando en el diminuto garaje de la casa que compartía con mi joven esposa Carmen. Mis manos sangraban por el trabajo con metal, mis ojos ardían por las largas horas bajo luces deficientes, y mi estómago rugía porque a menudo elegía comprar materiales en lugar de comida. Carmen estaba embarazada de Ricardo entonces. Cada clavo que martillaba, cada soldadura que hacía, cada centavo que ahorraba, todo era por él, por el futuro que quería darle. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana, porque creía que el sacrificio de hoy sería la abundancia de mañana para mi familia. Pero ahora, mientras revisaba discretamente los estados de cuenta bancarios en mi computadora, descubrí que Ricardo había estado haciendo retiros menores durante los últimos 8 meses, cantidades que individualmente no alarmarían a nadie. $3,500 aquí, $2,800 allá, $4,200 la semana pasada. Pero sumaban más de $47,000 que habían desaparecido de cuentas auxiliares de la empresa. El muy astuto había estado probando el sistema, tal como había mencionado en esa conversación telefónica. Estaba perfeccionando su método de robo para cuando tuviera control total. Durante esos primeros años de construcción del negocio, había rechazado ofertas tentadoras de socios que querían comprar participaciones. Mantén el control familiar, me había aconsejado mi difunta Carmen. Así siempre sabrás que tu hijo tendrá algo seguro. Cuánta ironía ahora. Esa misma decisión de mantener todo en familia había creado la oportunidad perfecta para que me despojaran de todo. El martes siguiente, Isabela vino a visitarme con su sonrisa radiante de siempre. Me abrazó con esa calidez que siempre había derretido mi corazón de abuelo, y durante un momento quise creer que todo había sido un malentendido terrible. «Abuelo, ¿trajiste los documentos del seguro que te pedí?», preguntó con esa voz dulce que conocía desde que era pequeña. «¿Cuáles documentos, mi amor?», respondí, fingiendo confusión mientras la observaba cuidadosamente. Sus ojos se iluminaron con una chispa que no había notado antes. Satisfacción. Estaba satisfecha de que yo pareciera confundido nuevamente. «Los que hablamos ayer, ¿recuerdas? Dijiste que los traerías para revisar las beneficiarias». Su voz mantenía esa dulzura, pero ahora podía detectar la manipulación debajo.
Por supuesto, nunca habíamos hablado de ningún documento del seguro, pero ella estaba creando otra evidencia de mi supuesto deterioro mental para agregar a su archivo de incidentes inventados. Ah, sí, claro, mentí fingiendo recordar súbitamente. Los dejé en la oficina, los traeré mañana. No te preocupes, abuelo, dijo con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. A todos nos pasa que se nos olvidan las cosas a veces. Después de que se fue, me senté en mi estudio, rodeado por las fotografías de décadas de logros familiares. Isabella graduándose de la universidad que yo había pagado completamente. Ricardo recibiendo las llaves de su primera casa que yo había financiado como regalo de bodas. Vacaciones familiares en Europa, automóviles nuevos, tratamientos médicos costosos cuando Carmen enfermó. Todo pagado con el sudor de mis décadas de trabajo. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis propios sueños, todo por ellos. Había trabajado durante las Navidades para que ellos pudieran tener regalos abundantes. Había cancelado mis pocas aficiones para reinvertir cada peso en el crecimiento de la empresa, que algún día sería su herencia. Y ahora descubría que mientras yo recordaba esos sacrificios con orgullo paternal, ellos los veían simplemente como su derecho natural. Peor aún, estaban impacientes por reclamar todo sin esperar a que yo muriera naturalmente. Esa noche, instalé discretamente cámaras de seguridad adicionales en mi casa y oficina. Si iban a documentar mi supuesto deterioro, yo documentaría su traición real. Contraté también a un investigador privado con referencias impecables. Si ellos tenían abogados trabajando en mi contra, yo tendría profesionales trabajando para proteger lo que había construido. El miércoles, mientras organizaba mis archivos financieros, encontré algo que me congeló la sangre. Una serie de consultas recientes a mi contador sobre planificación sucesoria de emergencia y transferencias por incapacidad. Consultas que yo nunca había autorizado, pero que habían sido hechas por Ricardo usando su poder limitado como vicepresidente de la empresa. Mi propio contador, el hombre que había manejado mis finanzas durante 15 años, estaba proporcionando información confidencial a mi hijo para facilitar mi despojo. Otro profesional de confianza que había sido comprado o manipulado, pero cada traición descubierta solo alimentaba mi determinación creciente. Ellos veían a un anciano vulnerable. Yo sabía que era un estratega experimentado que había sobrevivido y prosperado en un mundo de negocios brutal durante casi 5 décadas. Habían confundido mi amor paternal con debilidad. Habían interpretado mi generosidad como ingenuidad. Error fatal. Esa semana también descubrí que habían estado investigando asilos de lujo, específicamente aquellos especializados en pacientes con demencia temprana. Habían visitado 3 instalaciones, según pude verificar discretamente. No solo planeaban robarme, planeaban encerrarme donde nunca pudiera recuperar mi libertad o mi patrimonio. El viernes por la noche, mientras ellos creían que dormía, estaba en mi estudio preparando mi contraofensiva. Había documentado cada robo menor, cada consulta no autorizada, cada evidencia de su conspiración. Tenía grabaciones, fotografías, testimonios de testigos que había comenzado a cultivar discretamente. Pero lo más importante, había comenzado a mover mis activos más valiosos a cuentas y estructuras legales completamente nuevas, todas inaccesibles para ellos, incluso si conseguían su declaración de incapacidad fraudulenta. La guerra había escalado, y mientras ellos seguían subestimando al viejo confundido, yo estaba construyendo una maquinaria de destrucción que los aniquilaría completamente. Sonreí en la oscuridad de mi estudio. Muy pronto aprenderían la diferencia entre experiencia y ambición juvenil. Los recuerdos más dolorosos llegaban durante las madrugadas, cuando el silencio de la casa amplificaba cada sonido de mi investigación clandestina. Mientras revisaba los archivos que había obtenido sobre las evaluaciones médicas fraudulentas, no podía evitar recordar los años, cuando Ricardo era apenas un niño de 5 años, corriendo por el taller mientras yo soldaba piezas metálicas para completar pedidos urgentes. En aquellos días de 1984,
Carmen había desarrollado diabetes gestacional durante su segundo embarazo, que lamentablemente terminó en pérdida. Los gastos médicos habían drenado nuestros ahorros por completo, pero yo seguía trabajando incansablemente, alimentado por la esperanza de darle a Ricardo el futuro que merecía. Recordaba claramente esas noches cuando él se quedaba dormido en una caja de cartón junto a mi banco de trabajo, porque no podíamos permitirnos una niñera. Ahora, 40 años después, sostenía en mis manos los reportes falsificados que ese mismo niño había pagado para fabricar. El doctor Hernández había redactado evaluaciones detalladas sobre mi supuesto deterioro cognitivo progresivo, describiendo síntomas que nunca había experimentado y comportamientos que nunca había exhibido. Paciente muestra signos evidentes de confusión temporal y espacial, leía en uno de los reportes. Frecuentes episodios de olvido de conversaciones recientes. Dificultad para manejar conceptos financieros complejos. Recomiendo evaluación para posible demencia senil. Cada línea era una mentira meticulosamente construida, pero redactada con la autoridad médica que la haría legalmente devastadora. Hernández había inventado fechas de consultas que nunca ocurrieron, había descrito exámenes que nunca realizó, había diagnosticado una enfermedad que no tenía. Lo más perturbador era descubrir que Isabela había proporcionado testimonios de apoyo para estos reportes. Mi propia nieta había escrito declaraciones juradas describiendo incidentes completamente ficticios, conversaciones repetitivas que nunca tuvimos, confusión sobre fechas que nunca mostré, dificultades con tareas simples que nunca experimenté. Su escritura era elegante, persuasiva, completamente convincente. La había educado bien, demasiado bien aparentemente. Había financiado sus estudios de comunicación en la universidad privada más prestigiosa del país, pensando que esas habilidades la ayudarían a tener éxito en la vida. Nunca imaginé que las usaría para orquestar mi destrucción con tal sofisticación. Durante esos años formativos de los 80, había trabajado contratos de soldadura industrial que requerían levantarme a las 4 de la madrugada para llegar a sitios de construcción lejanos. Carmen empacaba mi almuerzo en una lonchera dañada que había comprado de segunda mano, siempre incluyendo una nota amorosa que guardaba en mi bolsillo durante las largas jornadas laborales. Para el mejor papá del mundo, escribía. Ricardo y yo te esperamos en casa. Esas notas me daban fuerzas para soportar el calor agobiante del verano trabajando con metal caliente o el frío penetrante del invierno en sitios de construcción sin calefacción. Cada peso ganado se convertía inmediatamente en mejores alimentos para mi familia, materiales para expandir el negocio o ahorros para el futuro de Ricardo. Había sacrificado mi cuerpo literalmente por ellos. Las cicatrices en mis brazos por quemaduras de soldadura, las contracturas en mi espalda por cargar materiales pesados, la pérdida parcial de audición por años de ruido industrial, todo era el precio que pagué gustosamente por su bienestar. Y ahora, mientras examinaba las facturas médicas falsificadas, veía que Ricardo había pagado $75,000 por esta farsa médica, dinero que había robado gradualmente de las cuentas de la empresa que yo había construido con esas mismas manos cicatrizadas que ahora temblaban de indignación. El martes siguiente, decidí probar qué tan lejos estaban dispuestos a llegar con su charada. Durante el desayuno familiar semanal, tradición que había mantenido religiosamente durante décadas, mencioné casualmente que había estado considerando reorganizar mis testamentos. La reacción fue instantánea y reveladora. Ricardo casi se atragantó con su café, mientras Isabela se puso visiblemente tensa. Sus miradas se cruzaron con una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas. ¿Por qué querrías cambiar algo, papá?, preguntó Ricardo, tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Todo está perfectamente organizado como está. Bueno, respondí, observando sus expresiones cuidadosamente. He estado pensando en algunas donaciones caritativas. Tal vez destinar parte de la empresa a fundaciones educativas. Isabela prácticamente palideció. Pero, abuelo, ¿no crees que deberías consultarlo con la familia primero? Es decir,
Estas son decisiones muy importantes para tomarlas solo. Ahí estaba la sugerencia sutil de que yo ya no era competente para tomar decisiones importantes sobre mi propio patrimonio. Era exactamente lo que esperaba escuchar, pero dolía de maneras que no había anticipado. «Tienes razón, querida», dije con una sonrisa que ellos interpretaron como concordancia senil. Quizás debería pensarlo más, pero en realidad mi mente estaba funcionando con una claridad cristalina, calculando cada movimiento de mi contraofensiva. Esa misma tarde, transferí discretamente $200,000 a una cuenta fiduciaria completamente nueva, establecida bajo estructuras legales que los harían inaccesibles incluso con una orden judicial basada en incapacidad mental. También había comenzado a grabar todas nuestras conversaciones familiares. Cada manipulación sutil, cada intento de sembrar dudas sobre mi competencia mental, cada mentira diseñada para apoyar su narrativa fraudulenta, todo quedaba documentado con calidad profesional. El viernes, mientras revisaba las grabaciones de la semana, encontré algo particularmente revelador. En una conversación telefónica que Isabela había tenido mientras creía que yo estaba durmiendo la siesta, había discutido con alguien los próximos pasos una vez que tuvieran control legal. «Una vez que esté internado podemos vender la casa inmediatamente», había dicho con una frialdad que me heló la sangre. «El mercado inmobiliario está en su punto más alto en años. Deberíamos obtener al menos $850,000 por la propiedad». Mi casa, la casa donde había criado a Ricardo, donde Carmen había muerto en mis brazos, donde cada habitación contenía recuerdos de una vida dedicada a mi familia. Planeaban venderla antes de que mi cuerpo estuviera frío en el asilo. Pero cada revelación dolorosa solo fortalecía mi resolución. Habían subestimado fatalmente a quien estaban enfrentando. Creían que estaban manipulando a un anciano confundido y sentimental. En realidad, estaban despertando a un depredador empresarial que había sobrevivido décadas de competencia brutal, mediante la estrategia, la paciencia y la capacidad de ejecutar venganzas absolutamente devastadoras. Su error sería legendario. Las madrugadas de marzo me transportaban inevitablemente a 1987, cuando tenía apenas 32 años y la ambición corría por mis venas como electricidad pura. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, alimentándome únicamente de café negro y la feroz determinación de construir algo grandioso para mi familia. En aquellos días brutales pero esperanzadores, mis manos eran mi único capital real. Soldaba, cortaba, ensamblaba, pintaba, todo personalmente. Cada pieza que salía de mi pequeño taller llevaba mi sudor y mi visión. Ricardo tenía 8 años entonces y solía acompañarme los sábados, organizando tornillos por tamaño mientras yo trabajaba en proyectos que determinarían nuestro futuro económico. «Papá, ¿algún día yo podré hacer esto también?», me había preguntado una tarde, sosteniendo una pequeña herramienta con la reverencia de quien contempla algo mágico. «Hijo, algún día todo esto será tuyo», le había respondido cargándolo en mis hombros para mostrarle el taller desde arriba. «Pero tendrás que ganártelo con dedicación y honestidad». Ahora, 4 décadas después, esas palabras resonaban con una ironía devastadora mientras examinaba las grabaciones más recientes que había obtenido de sus conversaciones privadas. Mi investigador había instalado dispositivos de escucha en el automóvil de Ricardo y las revelaciones eran cada vez más incriminatorias. «El problema es que el viejo todavía parece demasiado alerta cuando hay testigos», había dicho Ricardo a su esposa durante su viaje matutino al trabajo. «Necesitamos provocar situaciones donde muestre más confusión públicamente». Su esposa, que siempre había sido cordial conmigo durante las reuniones familiares, respondió con una crueldad que me sorprendió. «¿Por qué no le cambias las fechas de las citas médicas? O mejor aún, programa 2 citas el mismo día y después actúa sorprendido cuando se confunda sobre cuál era la correcta». Estos eran mis familiares planeando sabotear mi vida cotidiana para fabricar evidencia de demencia. La mujer que había abrazado en su boda, a quien había regalado un collar de perlas de $15,000 como regalo de matrimonio,
Estaba sugiriendo tácticas para destruir mi reputación mental. Durante esos años de construcción empresarial, había aprendido que el éxito requiere una memoria fotográfica para los detalles y una capacidad excepcional para detectar inconsistencias. Estas habilidades, desarrolladas durante décadas de negociaciones complejas, ahora me permitían documentar meticulosamente cada aspecto de su conspiración. Había comenzado a llevar un registro horario de mis actividades diarias, fotografiando documentos importantes, grabando conversaciones telefónicas empresariales y manteniendo un diario detallado de mi estado mental y físico. Si querían jugar el juego de la competencia mental, tendría evidencia abrumadora de mi lucidez absoluta. El miércoles siguiente, Isabela llegó con una propuesta aparentemente inocente. «Abuelo, ¿te gustaría que te ayude a organizar tus medicamentos? He notado que a veces te confundes con las dosis». Por supuesto, nunca me había confundido con mis medicamentos. Tomaba únicamente 2 prescripciones menores para la presión arterial y había mantenido el mismo régimen durante años sin problemas. Pero ella estaba creando otra oportunidad para documentar mi supuesta incompetencia. «Eso sería muy útil, querida», respondí, fingiendo gratitud mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolsillo. Durante la siguiente hora, la observé reorganizar deliberadamente mis medicamentos de manera confusa, cambiando etiquetas y mezclando frascos, todo mientras comentaba con preocupación fingida sobre mi olvido creciente de las instrucciones médicas. «Veo que has estado tomando estas pastillas en horarios inconsistentes», mentía descaradamente, aunque yo había mantenido un horario riguroso durante meses. «Deberíamos considerar un enfermero que te visite diariamente para asegurar que las tomes correctamente». Un enfermero, otro testigo potencial para sus archivos de evidencia de mi incapacidad. Cada sugerencia aparentemente bondadosa era en realidad otro paso hacia mi encarcelamiento legal y físico. Esa noche, mientras transcribía las grabaciones del día, recordé vívidamente las lecciones que había aprendido durante la recesión de 1991, cuando competidores despiadados habían intentado apropiarse de mis contratos más lucrativos mediante tácticas sucias. Había sobrevivido y prosperado en ese ambiente hostil, desarrollando una paciencia estratégica que mis enemigos siempre subestimaban. Dejaba que revelaran completamente sus planes antes de actuar. Permitía que se sintieran seguros, confiados, incluso triunfantes, mientras yo acumulaba evidencia devastadora que los destruiría cuando llegara el momento perfecto. El viernes, durante otra llamada interceptada, Ricardo discutía los detalles finales con su abogado. «Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, ¿cuánto tiempo necesitaremos para transferir los activos principales? Con la documentación médica que han proporcionado, deberíamos poder completar las transferencias en 72 horas», respondió el abogado. «Después de eso, él legalmente no podrá revertir nada, incluso si recuperara la competencia mental». 72 horas. Habían calculado exactamente cuánto tiempo necesitarían para robar el trabajo de mi vida entera. La precisión de su plan era casi admirable, excepto por un detalle fatal. Habían subestimado completamente la capacidad de su víctima. Mientras ellos planeaban mi despojo en 72 horas, yo había estado preparando su aniquilación durante semanas. Tenía evidencia de fraude médico, conspiración, malversación de fondos y manipulación de ancianos. Tenía grabaciones, documentos, testigos y transferencias de activos que los dejarían completamente indefensos. Pero lo más importante, tenía la paciencia para esperar el momento perfecto para revelar todo. Y ese momento sería tan público, tan humillante, tan devastador, que nunca se recuperarían del impacto. La boda de Isabela se acercaba, y con ella la oportunidad perfecta para ejecutar la lección más brutal de sus vidas. Sonreí en la oscuridad de mi estudio, rodeado por décadas de fotografías familiares que ahora parecían testimonios de mi ingenuidad pasada. Muy pronto, esas mismas personas aprenderían por qué nunca se debe subestimar a alguien que construyó un imperio desde cero. Los documentos del asilo llegaron por correo certificado un martes gris de abril,
dirigidos a Ricardo, pero entregados erróneamente a mi buzón. El destino, parecía, tenía un sentido del humor perverso. Mientras sostenía el sobre Manila entre mis manos temblorosas, no de edad, sino de furia contenida, recordé vívidamente el día que sostuve por primera vez el diploma universitario de mi hijo. Era 1998 y Ricardo había terminado su carrera en administración de empresas con honores. Yo había trabajado turnos dobles durante 5 años consecutivos para pagar esa educación privada prestigiosa, vendiendo incluso mi motocicleta clásica que había restaurado como hobby personal. Carmen había llorado de orgullo en la ceremonia de graduación, susurrando: «Nuestro muchacho tendrá oportunidades que nosotros nunca tuvimos». Había invertido $180,000 en su educación, no solo en colegiaturas, sino en vivienda, automóvil, gastos personales y hasta un viaje de estudios a Europa que consideraba esencial para su formación internacional. Cada cheque lo firmaba con la satisfacción de estar construyendo el futuro de mi heredero. Ahora, 26 años después, esa educación costosa se había convertido en las herramientas sofisticadas que estaba usando para planear mi destrucción. Los documentos del asilo Jardines del Atardecer eran meticulosos, profesionales, devastadoramente detallados. Ricardo había solicitado informes sobre cuidado especializado para demencia progresiva y programas de seguridad para pacientes con tendencias a la fuga, como si fuera un criminal que necesitara ser contenido tras rejas doradas. El costo mensual era de $8,500, pagaderos desde los activos del paciente bajo administración familiar. Por supuesto, él se había asegurado de que yo financiara mi propia prisión. La eficiencia de su maldad era casi artística. Durante esas décadas de sacrificio paternal, había enseñado a Ricardo principios que creía fundamentales: honestidad, lealtad familiar, respeto por los mayores. Los domingos por la mañana, después de misa, solíamos caminar por el parque mientras yo le explicaba conceptos de negocio, ética empresarial y responsabilidad social. «Hijo, el dinero viene y va», le había dicho en una de esas caminatas cuando él tenía 15 años. «Pero la reputación y la integridad son lo único que realmente te define como hombre». Sus ojos brillaban con lo que yo interpretaba como admiración y respeto. Ahora me daba cuenta de que probablemente había estado calculando cuándo podría apropiarse de mí, dinero que viene y va, sin preocuparse por la integridad que yo consideraba tan importante. El viernes siguiente, durante otra de nuestras cenas familiares semanales, Ricardo mencionó casualmente su preocupación por mi bienestar. Su actuación había mejorado considerablemente con la práctica. «Papá, María y yo hemos estado discutiendo sobre tu seguridad aquí en la casa», comenzó, usando el nombre de su esposa para dar peso colectivo a su manipulación. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Las escaleras podrían ser peligrosas si tienes un episodio de confusión». Un episodio de confusión. Habían desarrollado todo un vocabulario eufemístico para describir la demencia que yo supuestamente padecía. Además, continuó Isabela, apoyando perfectamente la narrativa de su padre, hemos encontrado algunas opciones de vivienda asistida realmente hermosas. Lugares donde tendrías compañía constante y cuidado médico especializado. Vivienda asistida. Otro eufemismo elegante para prisión geriátrica. Podrías mantener tu independencia, mintió Ricardo descaradamente, pero con la tranquilidad de saber que hay profesionales disponibles las 24 horas. Les seguí el juego con una actuación digna de premios. Bueno, supongo que podría considerar visitar algunos lugares solo para ver las opciones. Sus rostros se iluminaron con una satisfacción apenas contenida. Habían interpretado mi cooperación fingida como evidencia de que mi resistencia se estaba debilitando. En realidad, acababa de darles la cuerda suficiente para ahorcarse públicamente. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones del día, encontré algo que me llenó de una determinación helada. En una conversación telefónica después de la cena, Ricardo había celebrado con alguien lo que consideraba un progreso significativo.
El viejo está empezando a ceder, había dicho con una alegría que me revolvió el estómago. Creo que finalmente está aceptando que necesita ayuda especializada. Deberíamos poder moverlo dentro de 3 semanas. 3 semanas. Habían establecido una fecha límite para mi encarcelamiento. La precisión de su cronograma revelaba meses de planificación cuidadosa, no impulsos emocionales de preocupación familiar genuina. Durante los siguientes días, fingí considerar seriamente sus sugerencias, incluso pidiendo folletos de varios asilos que ellos habían preseleccionado. Cada folleto que revisaba en su presencia, cada pregunta que hacía sobre facilidades de cuidado, cada muestra de interés aparente, los llenaba de una confianza creciente que sería su perdición. Pero mientras ellos celebraban privadamente mi supuesta capitulación, yo estaba finalizando los aspectos más devastadores de mi contraofensiva. Había contratado a un bufete de abogados diferente, uno que se especializaba en casos de abuso de ancianos y fraude familiar, sin que ellos tuvieran la menor sospecha. También había comenzado a documentar meticulosamente mi capacidad mental y física mediante evaluaciones médicas independientes con especialistas que ellos no conocían. Tenía certificaciones neurológicas, psiquiátricas y cognitivas que demostraban inequívocamente mi competencia total, todas fechadas y notarizadas profesionalmente. El martes siguiente, Isabela llegó con contratos de poder legal limitado, que supuestamente me ayudarían con asuntos administrativos menores, mientras mantenía mi autonomía principal. Por supuesto, los documentos estaban redactados de tal manera que le otorgarían control prácticamente total sobre mis finanzas una vez firmados. Es solo para cosas pequeñas, abuelo. Mentía con esa sonrisa dulce que una vez había derretido mi corazón. Pagar facturas, hacer depósitos, cosas rutinarias que no deberías tener que preocuparte de manejar. Revisé los documentos cuidadosamente, fingiendo consideración seria mientras secretamente grababa cada palabra de su explicación fraudulenta. Después de 20 minutos de análisis teatral, dije: «Déjame pensarlo durante el fin de semana, querida». Su frustración momentánea fue deliciosa de observar, aunque la ocultó rápidamente tras otra sonrisa artificial. Esa noche, solo en mi estudio, sonreí con una satisfacción feroz mientras organizaba las últimas piezas de mi venganza perfecta. Tenía evidencia de fraude médico, conspiración criminal, malversación de fondos y abuso de ancianos. Tenía grabaciones, documentos, testimonios de testigos y evaluaciones médicas que demolerían completamente su casa de mentiras. Pero lo más importante, tenía la fecha perfecta para revelar todo. La boda de Isabela estaba programada para dentro de 2 semanas y sería el escenario perfecto para la humillación más pública y devastadora de sus vidas. Habían subestimado fatalmente a su víctima. Muy pronto, descubrirían el costo real de traicionar a alguien que había sobrevivido y prosperado en un mundo despiadado durante 5 décadas. La madrugada del miércoles, encontré los documentos más incriminatorios hasta ahora. Transferencias de propiedad ya redactadas, esperando únicamente mi firma o una orden judicial de incapacidad. Estaban escondidos en el maletín de Ricardo, que había dejado accidentalmente en mi casa después de nuestra última reunión familiar. Mi investigador privado había fotografiado cada página antes de devolverlo discretamente a su lugar. Mientras examinaba esos papeles bajo la luz de mi lámpara de escritorio, mi mente viajó inevitablemente a 1992, el año que había marcado el despegue definitivo de mi empresa. Acababa de conseguir el contrato más grande de mi carrera: la fabricación de estructuras metálicas para un complejo comercial de 20 pisos. Era un proyecto de $2.3 millones que requeriría expandir mi operación, contratar 40 empleados adicionales y arriesgar todo lo que había construido hasta entonces. Carmen estaba embarazada nuevamente, nuestro segundo intento después de la pérdida devastadora de 1984. Los médicos habían recomendado reposo absoluto y cuidados especiales que costaban $3,000 mensuales adicionales. Pero yo veía ese contrato
como la oportunidad de asegurar no solo nuestro presente, sino el futuro de nuestros hijos por generaciones. Trabajé 120 horas semanales durante 8 meses consecutivos para cumplir ese contrato. Dormía 4 horas por noche en un catre instalado en la oficina del taller. Mis comidas consistían en sándwiches que Carmen preparaba y que yo devoraba entre soldaduras. Perdí 18 kilos durante ese periodo, pero gané algo invaluable: la reputación que me convertiría en el fabricante de estructuras metálicas más respetado de la región. Con las ganancias de ese proyecto, había comprado la casa donde ahora vivía. La casa que, según los documentos robados, Ricardo planeaba vender por $950,000 dentro de 6 meses. La ironía era brutal. Había construido esa casa específicamente pensando en crear un hogar multigeneracional donde mis descendientes pudieran prosperar juntos. Había diseñado personalmente cada habitación, el estudio amplio, donde Ricardo podría manejar los aspectos administrativos del negocio familiar. La habitación principal en la planta baja para cuando Carmen y yo fuéramos mayores. Incluso una suite independiente para Isabela cuando decidiera mudarse con nosotros después de la universidad. Esta casa será el centro de nuestra dinastía familiar, le había dicho a Carmen mientras plantábamos el roble en el jardín frontal. Nuestros nietos jugarán bajo este árbol, y sus hijos también. Ahora ese mismo árbol, ya maduro y majestuoso, sería testigo de la subasta pública de la propiedad que había construido con tanto amor. Los documentos especificaban incluso los agentes inmobiliarios que ya habían contactado, las tasaciones preliminares que habían obtenido y los compradores potenciales que habían identificado. El jueves siguiente, durante nuestra reunión empresarial semanal, Ricardo presentó lo que llamó propuestas de modernización administrativa para la compañía. Su presentación de PowerPoint era profesional, convincente, aparentemente lógica y completamente diseñada para facilitar su futuro control total. Papá, creo que deberíamos consolidar todas las cuentas bancarias bajo un sistema de gestión centralizada, propuso con la confianza de quien cree que su víctima está completamente indefensa. Esto simplificaría enormemente los reportes fiscales y la planificación financiera. Por supuesto, esa consolidación le otorgaría acceso irrestricto a fondos que actualmente requerían mi autorización personal para cualquier movimiento significativo. También deberíamos considerar transferir la titularidad de algunos activos principales a una estructura corporativa más moderna, continuó, mostrando gráficos que hacían parecer inevitable su sugerencia. Esto nos protegería de responsabilidades legales potenciales y optimizaría nuestras obligaciones tributarias. Cada sugerencia sonaba razonable superficialmente, pero yo reconocía la estrategia. Estaba preparando el terreno legal para apropiarse de todo sin necesidad de declararme incompetente. Si conseguía que yo firmara esos cambios voluntariamente, ni siquiera necesitaría los reportes médicos fraudulentos. Son ideas interesantes, hijo, respondí con la sonrisa benévola que él esperaba ver. Déjame revisar los detalles durante el fin de semana. Su satisfacción era palpable. Creía que finalmente había encontrado la manera de obtener control sin el riesgo de un proceso legal complicado. En realidad, acababa de proporcionarme evidencia adicional de premeditación y manipulación que sería devastadora en los procedimientos judiciales que él no sabía que se aproximaban. Esa noche, mientras transcribía las grabaciones de nuestra reunión, descubrí algo que me llenó de una furia helada. En una conversación telefónica posterior con su esposa, Ricardo había celebrado lo que consideraba un triunfo estratégico. El viejo está mordiendo el anzuelo perfectamente, había dicho con una alegría que me revolvió las entrañas. Si firma estos documentos, no necesitaremos pasar por el proceso de incapacidad. Podemos tomar control inmediatamente y él nunca sabrá lo que pasó hasta que sea demasiado tarde. ¿Y si sospecha algo?, había preguntado su esposa. No lo hará, había respondido Ricardo con una arrogancia que selló su destino. Lleva meses mostrando signos de confusión. Para cuando se dé cuenta de lo que firmó, ya estaremos en control total y él estará seguramente internado. Seguramente internado.
Habían progresado desde considerar el asilo como una opción hasta verlo como una certeza inevitable. Mi encarcelamiento ya no era parte de su plan, era su objetivo principal. El viernes, Isabela llegó con lo que describió como documentos de emergencia médica, que toda persona responsable debería tener preparados. Eran formularios de consentimiento para tratamientos médicos, autorización para decisiones de fin de vida y poderes hospitalarios que le otorgarían control total sobre mi cuidado médico. «Es solo por precaución, abuelo», mintió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Si alguna vez tuvieras una emergencia médica y no pudieras comunicar tus deseos, queremos asegurarnos de que respetemos exactamente lo que tú querrías». Revisé cuidadosamente cada documento, notando cómo estaban redactados para permitir prácticamente cualquier decisión médica, incluyendo sedación prolongada, aislamiento terapéutico y tratamientos psiquiátricos involuntarios. Con estos papeles firmados, podrían mantenerme drogado y silenciado indefinidamente. «Son muy completos», comenté, fingiendo impresión por su previsión responsable. «Déjame consultarlo con mi médico personal antes de firmar algo tan importante». Su frustración momentánea fue deliciosa, aunque la disfrazó rápidamente con una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, abuelo. Tómate todo el tiempo que necesites». Pero por dentro, yo sabía que su paciencia se estaba agotando. Los preparativos para la boda avanzaban y con ellos su cronograma para mi destrucción. Habían invertido demasiado tiempo, dinero y energía emocional en su conspiración como para permitir que se prolongara indefinidamente. Esa noche, en la soledad de mi estudio, sonreí con una satisfacción feroz mientras organizaba las últimas evidencias de su traición. Tenía documentos que probaban fraude médico, conspiración criminal, intento de robo, malversación de fondos y planificación de secuestro legal. Tenía grabaciones de audio que demolerían sus reputaciones para siempre. Tenía testimonios de testigos que confirmarían cada aspecto de mi contranarrativa. Pero lo más devastador de todo, tenía el elemento sorpresa absoluto. Mientras ellos contaban los días hacia mi supuesta capitulación, yo contaba las horas hacia su aniquilación total. La boda de Isabela sería el escenario perfecto para la revelación más humillante y destructiva de sus vidas. Habían elegido celebrar su unión en el mismo lugar donde celebrarían su propia destrucción. El domingo por la mañana, mientras fingía leer el periódico en mi sillón favorito, observé discretamente cómo Isabela reorganizaba mi sala de estar con la excusa de hacer el espacio más seguro para ti, abuelo. En realidad, estaba reposicionando estratégicamente algunos objetos para crear lo que parecían riesgos de tropiezo, que después podría documentar como evidencia de mis supuestas dificultades motoras. La ironía me partía el alma. Recordaba vívidamente cuando esa misma niña tenía 7 años y había llegado a mi casa llorando porque unos compañeros de clase se habían burlado de sus zapatos gastados. Carmen había muerto apenas un año antes, y yo estaba luchando simultáneamente contra la depresión devastadora y la responsabilidad de criar sola a una nieta huérfana de madre. «No te preocupes, princesa», le había susurrado esa noche mientras la consolaba. «Mañana iremos a comprar los zapatos más hermosos de toda la ciudad». Había gastado $300 en zapatos escolares para una niña de 7 años. Dinero que representaba casi una semana completa de trabajo en aquellos tiempos más difíciles. Pero su sonrisa radiante cuando se los probó había valido cada centavo. La había cargado en mis hombros por toda la tienda, prometiéndole que nunca más tendría que sentirse menos que cualquier otro niño. «Eres mi tesoro más preciado», le había dicho mientras la acostaba esa noche. «Haría cualquier cosa por verte feliz». Ahora, 30 años después, esa misma niña estaba usando esas memorias de amor incondicional como herramientas para destruir mi libertad. Cada gesto de preocupación era en realidad una maniobra calculada en su estrategia de documentación. «Abuelo, he notado que dejas las luces encendidas con frecuencia», comentó mientras ajustaba una lámpara de mesa para que quedara en una posición precaria.
Ayer encontré 3 habitaciones iluminadas sin que estuvieras en ninguna de ellas. Por supuesto, era otra mentira fabricada. Yo había desarrollado hábitos meticulosos de conservación energética durante décadas, de construir un negocio desde cero. Jamás desperdiciaba electricidad. Pero ella estaba creando otra entrada en su archivo de comportamientos preocupantes del abuelo. También, continuó con esa voz dulcemente venenosa que había perfeccionado, creo que deberíamos instalar algunas cámaras de seguridad en las áreas principales de la casa. No para vigilarte, mintió descaradamente, sino para tu protección en caso de emergencias. Cámaras de seguridad. Querían monitorear cada uno de mis movimientos las 24 horas del día, presumiblemente para documentar episodios que podrían usar como evidencia legal. La sofisticación de su plan era casi admirable en su maldad pura. Durante las siguientes horas, la observé implementar lo que solo podía describir como sabotaje doméstico sistemático. Aflojó ligeramente una pata de mi mesa de comedor favorita para que se tambaleara cuando la usara. Reorganizó los libros en mi biblioteca personal para que pareciera desorganización mental. Incluso cambió sutilmente la configuración de mi televisor para que pareciera que yo había estado confundido con la tecnología. Cada acción destructiva era ejecutada con la precisión de una profesional, mientras mantenía una conversación aparentemente amorosa sobre planes familiares y su próxima boda. La dualidad era psicológicamente devastadora: destruir mi entorno mientras profesaba amor y preocupación. El martes siguiente, Ricardo llegó con lo que describió como un especialista en seguridad domiciliaria, un hombre corpulento llamado Miguel, que supuestamente evaluaría riesgos potenciales en mi hogar. Por supuesto, era en realidad otro actor en su teatro de manipulación. Señor Eduardo, dijo Miguel con una seriedad profesional perfectamente calibrada, he identificado varios aspectos de su hogar que podrían representar riesgos para alguien en su situación particular. Mi situación particular. Incluso este desconocido había sido brifeado sobre mi supuesta condición mental deteriorada. Durante las siguientes 2 horas, Miguel documentó meticulosamente cada aspecto de mi casa que podría ser interpretado como peligroso para una persona con demencia. Escaleras que había subido sin problemas durante 15 años, alfombras que nunca me habían causado tropiezos. Incluso, mi propia biblioteca personal fue catalogada como riesgo de objetos pesados cayendo. Recomiendo encarecidamente la instalación de barras de seguridad, alfombras antideslizantes y supervisión regular, dictó para su reporte oficial. Esta residencia no es apropiada para ocupación independiente por parte de alguien con deterioro cognitivo progresivo. Era exactamente lo que Ricardo había ordenado. Un reporte profesional que justificaría legalmente mi remoción forzosa de mi propio hogar. Otro documento para su arsenal de evidencias fabricadas. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones secretas del día, encontré la conversación más reveladora hasta ahora. Después de que Miguel se fuera, Ricardo había llamado inmediatamente a su abogado para reportar los hallazgos preocupantes. Tenemos evidencia profesional de que la casa representa riesgos inaceptables, había dicho, con una satisfacción que me heló la sangre. Miguel documentó todo perfectamente. Ahora podemos argumentar legalmente que dejarlo vivir solo constituye negligencia familiar. Perfecto, había respondido el abogado. Con los reportes médicos, las evaluaciones de seguridad domiciliaria y los testimonios familiares, tendremos un caso de incapacidad virtualmente incontestable. Virtualmente incontestable. Habían construido una red legal tan sofisticada que creían haber eliminado cualquier posibilidad de que yo pudiera defender mi libertad o mi patrimonio. Su arrogancia sería su perdición absoluta. El miércoles, Isabela llegó con lo que describió como formas de mantener contacto regular. Un sistema de monitoreo médico que supuestamente me permitiría mantener independencia mientras proporcionaba tranquilidad familiar. Era un brazalete con GPS y sensores biométricos que transmitirían mi ubicación y signos vitales constantemente. Es la tecnología más avanzada disponible, abuelo,
mintió con entusiasmo fingido. Si alguna vez tienes problemas de salud o te confundes sobre dónde estás, el sistema alertará automáticamente a los servicios de emergencia y a la familia. Un dispositivo de rastreo. Querían monitorear cada uno de mis movimientos como si fuera un criminal bajo arresto domiciliario. La humillación que habían planificado para mi vejez era sistemática y absoluta. Durante los días siguientes, fingí considerar seriamente todas sus sugerencias de seguridad, mientras secretamente documentaba cada aspecto de su operación de vigilancia. Tenía grabaciones de audio que demostraban la coordinación deliberada entre Ricardo, Isabela y sus colaboradores profesionales. Tenía fotografías de los sabotajes domésticos que Isabela había implementado. Tenía copias de todos los reportes falsificados que habían encargado, pero lo más devastador de todo, tenía evidencia clara de que habían convertido el amor genuino que sentían hacia mí en una herramienta para mi destrucción. Habían weaponizado décadas de confianza familiar para ejecutar el robo más sofisticado y cruel imaginable. El viernes por la noche, solo en mi estudio, contemplé las fotografías familiares que cubrían las paredes. Isabela como bebé en mis brazos. Ricardo aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría a su lado. Navidades llenas de regalos que había financiado con trabajo extra. Graduaciones que había celebrado con orgullo paternal genuino. Cada imagen representaba años de amor incondicional que ellos habían decidido explotar para su beneficio material, pero también representaba algo más poderoso, la motivación absoluta para ejecutar una venganza que sería recordada por generaciones. La boda se aproximaba rápidamente, y con ella, el momento perfecto para revelar la verdad más devastadora que esta familia jamás había enfrentado. El lunes por la mañana, recibí una llamada que me congeló la sangre. Era del banco, informándome sobre una irregularidad en mi cuenta de ahorros personal, la misma cuenta donde guardaba los fondos que había destinado como regalo de bodas para Isabela. Alguien había intentado transferir $50,000 usando una autorización que llevaba mi firma falsificada. Mientras conducía hacia el banco para investigar personalmente, mi mente se transportó inevitablemente a 2015, cuando Isabela había llegado a mi oficina con lágrimas genuinas rodando por sus mejillas. Tenía 22 años y acababa de recibir la notificación de que había sido aceptada en el programa de maestría en Marketing Internacional de la Universidad de Barcelona, un sueño que había perseguido durante años. Abuelo, es la oportunidad de mi vida. Había sollozado en mis brazos. Pero cuesta $85,000 entre colegiatura, vivienda y gastos de manutención. Papá dice que es demasiado dinero para algo innecesario. Recordaba vívidamente cómo mi corazón se había partido al ver su devastación. Carmen había soñado toda su vida con viajar a España, pero nunca pudimos permitírnoslo mientras construíamos el negocio. Ver a Isabela con la oportunidad de vivir ese sueño había sido como darle a mi difunta esposa un regalo póstumo. Princesa, le había dicho mientras secaba sus lágrimas con mi pañuelo, tu educación nunca será innecesaria. Mañana mismo transferiremos el dinero completo. Había liquidado parte de mis inversiones personales para financiar esos 2 años en Barcelona. Cada mes le enviaba $2,500 adicionales para que pudiera vivir cómodamente, viajar por Europa durante los fines de semana y concentrarse completamente en sus estudios, sin preocupaciones económicas. Sus cartas desde España habían sido mi alegría durante esos años. Fotografías de museos que visitaba, restaurantes donde cenaba, viajes a Francia e Italia que había financiado sin cuestionamientos. Gracias por hacer posible mi sueño, abuelo. Escribía regularmente. Prometo usar esta educación para hacer que te sientas orgulloso toda la vida. Ahora, 10 años después, esa educación costosa se había convertido en las herramientas sofisticadas que estaba usando para orquestar mi destrucción financiera. Los conocimientos de marketing internacional que había financiado se habían transformado en estrategias de manipulación psicológica dirigidas contra mí. En el banco, el gerente me mostró la documentación del intento de transferencia fraudulento.
La firma falsificada era sorprendentemente precisa. Alguien había practicado extensivamente para replicar mi rúbrica, pero había pequeños errores técnicos que revelaban el engaño a ojos expertos. ¿Tiene alguna sospecha sobre quién podría haber intentado esto?, preguntó el gerente con preocupación profesional genuina. Estoy investigando varias posibilidades, respondí, manteniendo mi expresión neutral mientras fotografiaba secretamente todos los documentos. ¿Podrían proporcionarme copias de toda la documentación relacionada? Durante el viaje de regreso a casa, llamé discretamente a mi investigador privado para reportar este nuevo desarrollo. La falsificación de documentos bancarios era un delito federal que añadiría años de prisión potencial a los cargos que ya estaba compilando contra ellos. Esa tarde, Isabela llegó para nuestra sesión de planificación de boda semanal, reuniones que había insistido en mantener para involucrar al abuelo en todos los detalles importantes. Por supuesto, ahora sabía que estas reuniones eran en realidad oportunidades para documentar mi supuesto deterioro mental mediante conversaciones confusas que ella provocaba deliberadamente. «Abuelo, ¿recordaste traer el cheque para el catering que discutimos?», preguntó con esa sonrisa radiante que una vez había iluminado mis días más oscuros. Naturalmente, nunca habíamos discutido ningún cheque para catering. Ella estaba creando otra situación donde mi olvido podría ser documentado para sus archivos legales. Pero esta vez, decidí probar qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con sus mentiras. «Por supuesto, querida», respondí, fingiendo recordar súbitamente. «¿Era por 15,000 o 25,000? Mi memoria ya no es lo que era». Sus ojos se iluminaron con una codicia que me resultó físicamente repulsiva. «Eran 25,000, abuelo, para el menú premium que elegimos la semana pasada». $25,000. Había inflado instantáneamente la cantidad en $10,000 adicionales cuando creyó que yo estaba confundido sobre los números. Su avaricia había superado incluso su cautela estratégica. «Claro, tienes razón», mentí mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolsillo. «Déjame preparar el cheque ahora mismo». Durante los siguientes 30 minutos, la observé construir una elaborada ficción sobre gastos de boda completamente inventados. Flores adicionales que nunca habíamos discutido, música en vivo que supuestamente había aprobado, incluso una luna de miel extendida que, según ella, había prometido financiar como regalo especial. Para cuando terminó su actuación, había fabricado $73,000 en gastos ficticios que esperaba que yo pagara, basándome en conversaciones que jamás habían ocurrido. La sofisticación de su estafa era casi artística en su audacia descarada. «Isabela», dije con la voz más gentil que pude producir, «¿estás completamente segura de que discutimos todos estos detalles? Mi memoria realmente me preocupa últimamente». «Absolutamente, abuelo», mintió sin el menor titubeo. «De hecho, tengo notas de nuestras conversaciones si necesitas refrescar tu memoria». Notas. Había fabricado documentación escrita de conversaciones imaginarias para respaldar sus reclamaciones financieras fraudulentas. El nivel de premeditación era escalofriante. Esa noche, mientras transcribía las grabaciones del día, encontré algo que me llenó de una furia helada. En una llamada telefónica posterior, Isabela había celebrado con alguien lo que consideraba un éxito estratégico mayor. «El viejo está empezando a firmar cheques sin hacer preguntas», había dicho con una alegría que me revolvió las entrañas. «Su confusión sobre los números está empeorando rápidamente. Podríamos drenar sus cuentas líquidas mucho antes de lo planeado». «¿Cuánto crees que puedes extraer antes de la boda?», había preguntado la voz al otro lado de la línea. «Si sigo escalando gradualmente las cantidades, probablemente $200,000 durante las próximas 3 semanas», había respondido Isabela con la frialdad de un contador calculando ganancias trimestrales. «Para cuando se dé cuenta, ya estaremos en control legal total y él estará internado». $200,000. Mi propia nieta había calculado exactamente cuánto dinero podía robarme antes de ejecutar la fase final de mi encarcelamiento. La precisión de su maldad era absolutamente escalofriante. El miércoles siguiente,
llegó con lo que describió como documentos de emergencia familiar, que toda persona responsable debería firmar antes de eventos importantes como bodas. Eran formularios que la nombraban beneficiaria principal de mi seguro de vida, poder total sobre mis cuentas bancarias en caso de incapacidad temporal y autorización para tomar decisiones médicas críticas. «Es solo por precaución, abuelo», mintió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Si algo te pasara durante la celebración de la boda, queremos asegurar que todo esté organizado según tus deseos». Revisé cuidadosamente cada documento, notando cómo estaban redactados para transferir prácticamente todos mis activos a su control inmediato una vez firmados. Con estos papeles, podría vaciar mis cuentas bancarias, vender mis propiedades y tomar control de mi empresa sin necesidad de procesos legales complicados. «Son muy completos», comenté, fingiendo impresión por su organización responsable. «Déjame revisarlos con mi abogado antes de firmar algo tan importante». Su frustración fue momentáneamente visible antes de disfrazarla con una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, abuelo, pero recuerda que la boda es en 10 días. Necesitamos tener todo preparado antes de la ceremonia». 10 días. Había establecido una fecha límite precisa para obtener mi firma en documentos que me despojarían de todo. La urgencia artificial revelaba que su cronograma de destrucción estaba acelerándose peligrosamente. Esa noche, en la soledad de mi estudio, contemplé una fotografía de Isabela a los 15 años, el día que había ganado su primer concurso de debate escolar. Yo había estado en primera fila, aplaudiendo con orgullo paternal, mientras ella recibía su trofeo. «Dedicó este premio a mi abuelo», había dicho desde el pódium, quien me enseñó que las palabras tienen poder para cambiar el mundo. Ahora, 15 años después, estaba usando ese mismo poder de las palabras para construir la prisión legal que me encerraría para siempre. Pero había olvidado algo crucial. Yo le había enseñado ese poder y conocía íntimamente sus fortalezas y debilidades. La boda se aproximaba rápidamente, y con ella, el momento perfecto para demostrar quién realmente había dominado el arte de usar las palabras para cambiar el mundo. El jueves por la mañana, mientras revisaba los últimos movimientos bancarios sospechosos, recibí una revelación que cambiaría completamente mi estrategia de contraataque. Mi contador personal, el mismo que había estado filtrando información confidencial a Ricardo, había cometido un error fatal. Había enviado por error a mi dirección un reporte destinado a mi hijo, detallando el plan completo para liquidar sistemáticamente todos mis activos. Mientras leía ese documento de 20 páginas, mi memoria se transportó inevitablemente a 1995, el año que había marcado la consolidación definitiva de mi imperio empresarial. Acababa de firmar un contrato de exclusividad con la constructora más grande del país, asegurando trabajo constante por los próximos 10 años. Era el momento que había estado esperando desde que soldé mi primera viga metálica en aquel garaje diminuto. Recordaba vívidamente la conversación que tuve con Carmen esa noche, mientras celebrábamos con una botella de vino barato en nuestra cocina modesta. «Eduardo», me había dicho con lágrimas de felicidad en los ojos, «finalmente podremos darle a Ricardo y a nuestros futuros nietos todo lo que nunca tuvimos». Había trabajado durante 15 años consecutivos sin tomar vacaciones, reinvirtiendo cada peso de ganancia en maquinaria más avanzada, contratando los mejores ingenieros disponibles, expandiendo las instalaciones hasta convertir mi pequeño taller en una operación industrial de clase mundial. Todo porque quería crear un legado que trascendiera generaciones. «Esta empresa será el regalo más grande que podamos dejarles», había prometido a Carmen, mientras diseñábamos los planos para la nueva planta de producción. «Nuestros descendientes nunca tendrán que luchar como nosotros luchamos». Ahora, 30 años después, ese mismo legado se había convertido en el botín que mis descendientes planeaban dividirse mientras yo aún respiraba. El reporte del contador detallaba meticulosamente cómo liquidar la empresa por partes, vender la maquinaria especializada,
transferir los contratos a competidores, despedir a los empleados que había tratado como familia durante décadas. Lo más doloroso era descubrir que ya habían identificado compradores potenciales para cada división de la empresa. Ricardo había estado manteniendo conversaciones secretas con 3 compañías rivales, subastando efectivamente los diferentes aspectos de mi vida laboral al mejor postor. La división de estructuras residenciales puede venderse a Construcciones Herrera por $340,000, leía en el reporte. La maquinaria industrial tiene un valor de liquidación estimado de $180,000. Los contratos actuales pueden transferirse mediante acuerdos de no competencia por aproximadamente $150,000 adicionales. Habían reducido 40 años de mi vida a líneas numéricas en una hoja de cálculo. Cada máquina que había comprado con sacrificio personal, cada contrato que había negociado con orgullo profesional, cada innovación que había desarrollado mediante años de experimentación, todo se había convertido en commodities para su enriquecimiento rápido. Esa tarde, fingí una llamada confusa a mi banco, preguntando sobre transacciones que supuestamente no recordaba haber autorizado. Por supuesto, era una actuación diseñada para que Ricardo, quien estaba visitándome casualmente, pudiera escuchar y documentar otro episodio de mi aparente deterioro mental. «Señor García, soy Eduardo Mendoza», dije con voz ligeramente temblorosa. «Estoy revisando mi estado de cuenta y veo algunos movimientos que no recuerdo haber autorizado. ¿Podría explicarme qué significan estos números?». Ricardo se acercó inmediatamente, fingiendo preocupación paternal mientras secretamente grababa la conversación en su teléfono móvil. «Papá, ¿necesitas ayuda con esos papeles bancarios?». «Sí, hijo», respondí con la vulnerabilidad que él esperaba escuchar. «Estos números son muy confusos para mí. ¿Podrías revisarlos y explicarme qué significan?». Durante la siguiente hora, lo observé ayudarme a entender mis propias finanzas, creando deliberadamente más confusión mientras documentaba cada momento de mi supuesta incompetencia. Su actuación de hijo preocupado era Oscar-worthy, excepto por los destellos ocasionales de satisfacción que no podía ocultar completamente. «Papá, creo que deberías considerar seriamente permitir que maneje estos asuntos financieros por ti», sugirió con la suavidad de quien ofrece un favor genuino. «Es demasiado estrés para alguien en tu situación». Mi situación. Incluso él había adoptado ese eufemismo condescendiente para referirse a mi supuesta demencia. Esa noche, mientras transcribía las grabaciones del día, descubrí la conversación más incriminatoria hasta ese momento. Ricardo había llamado inmediatamente a su abogado después de nuestra sesión de ayuda financiera para reportar lo que consideraba evidencia definitiva de mi incapacidad. Grabé todo perfectamente, había dicho con una excitación que me produjo náuseas. No pudo entender conceptos bancarios básicos que ha manejado durante décadas. Incluso se confundió sobre el saldo de su cuenta principal. Es exactamente lo que necesitábamos para el proceso de incapacidad. «Excelente», había respondido el abogado. «Con esta evidencia adicional podemos proceder con la petición judicial la próxima semana. Una vez que tengamos la orden de incapacidad, tendrán 72 horas para completar todas las transferencias de activos. 72 horas. El cronograma para robar mi vida entera se había acelerado a menos de 3 días una vez que obtuvieran la declaración legal que buscaban. El viernes, Isabela llegó con lo que describió como la sorpresa más especial para el abuelo más maravilloso del mundo. Era un álbum de fotografías que había preparado como regalo de agradecimiento por todo lo que había hecho por ella durante su vida. Mientras hojeaba esas páginas cuidadosamente organizadas, cada imagen era un puñal emocional dirigido directamente a mi corazón paternal. Isabela bebé en mis brazos el día que nació. Isabela de 5 años montando la bicicleta rosa que le había regalado para su cumpleaños. Isabela graduándose de preparatoria con la beca de excelencia académica que había financiado mediante tutorías privadas. Cada fotografía representa un momento en que me demostraste amor incondicional, abuelo, dijo con lágrimas que parecían completamente genuinas. Quiero que sepas cuánto significa para mí
todo lo que has sacrificado por nuestra familia. Sus palabras eran perfectas, su emoción parecía auténtica, su gratitud sonaba sincera. Si no hubiera sabido la verdad sobre sus planes, habría estado conmovido hasta las lágrimas por su gesto aparentemente amoroso. También preparé esto, continuó, entregándome un sobre elegante. Es una carta explicando exactamente cómo me has ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Abrí la carta con manos deliberadamente temblorosas, fingiendo la emotividad que ella esperaba provocar. Pero mientras leía sus palabras elocuentes sobre mi amor paternal y mis sacrificios generosos, sabía que cada línea era parte de su estrategia para desarmar mis defensas emocionales antes del golpe final. Querido abuelo, comenzaba la carta, no existen palabras suficientes para expresar mi gratitud por los incontables sacrificios que has hecho por mí. Tu amor ha sido la constante más hermosa de mi vida, y tu generosidad ha hecho posible cada uno de mis logros. Cada palabra estaba calculada para maximizar mi vulnerabilidad emocional. Estaba weaponizando décadas de amor genuino como preparación psicológica para el momento cuando me pediría firmar los documentos que completarían mi destrucción. Esa noche, en la soledad de mi estudio, contemplé el álbum de fotografías mientras escuchaba las grabaciones de audio que habían revelado sus planes reales. La juxtaposición era psicológicamente devastadora. Imágenes de amor paternal auténtico, acompañadas por evidencia de traición calculada. Pero en lugar de depresión, sentí una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Habían cometido el error estratégico más fatal posible. Habían subestimado completamente la capacidad de venganza de alguien que había construido un imperio mediante la supervivencia en un mundo empresarial brutal. Durante las próximas horas, finalicé los aspectos más devastadores de mi contraofensiva. Había transferido secretamente $400,000 a cuentas offshore completamente inaccesibles para ellos. Había reestructurado la propiedad de mi empresa mediante fideicomisos legales que los excluían permanentemente. Había compilado evidencia de fraude, conspiración y abuso de ancianos que los enviaría a prisión por años. Pero lo más importante, había elegido el momento y lugar perfectos para revelar todo. La boda de Isabela en menos de una semana sería el escenario para la humillación más pública y devastadora que esta familia jamás había presenciado. Sonreí en la oscuridad, rodeado por décadas de fotografías familiares que ahora representaban testimonios de mi ingenuidad pasada. Muy pronto, esas mismas personas descubrirían el costo real de traicionar a alguien que había sobrevivido y prosperado mediante 5 décadas de competencia despiadada. La guerra estaba a punto de terminar, y yo había ganado antes de que ellos siquiera se dieran cuenta de que había comenzado. El sábado por la mañana, 5 días antes de la boda, recibí la llamada que confirmaría definitivamente la fecha de mi supuesta destrucción. Era del doctor Hernández, el médico corrupto que había falsificado mis evaluaciones, informándome sobre una cita de seguimiento urgente programada para el lunes por la mañana, cita que yo jamás había solicitado. Señor Mendoza, necesitamos revisar los resultados de sus exámenes neurológicos recientes, mintió con una profesionalidad ensayada. He detectado algunas irregularidades que requieren atención inmediata. Por supuesto, no había habido exámenes neurológicos recientes. Esta era la cita donde oficialmente diagnosticaría mi incapacidad mental severa, proporcionando el documento médico final que Ricardo necesitaba para el proceso judicial del martes. El cronograma de mi aniquilación se había acelerado brutalmente. Mientras colgaba el teléfono, mi mente viajó inevitablemente a 1988, el año que había definido mi filosofía sobre la generosidad familiar. Carmen había sido diagnosticada con artritis reumatoide severa, una condición que requería tratamientos experimentales costosos no cubiertos por nuestro seguro médico básico. Recordaba vívidamente la conversación con el especialista en el Hospital San José. Señor Mendoza, este tratamiento podría darle a su esposa décadas adicionales de vida sin dolor, había explicado el doctor.
pero cuesta $45,000 anuales durante al menos 5 años. $225,000. Era prácticamente todo lo que había ahorrado durante 10 años de trabajo incansable. Pero cuando miré a Carmen, sentada en esa silla de ruedas con los ojos llenos de dolor silencioso, la decisión fue instantánea. «Doctor, comenzamos el tratamiento inmediatamente», había declarado sin titubear. «Mi esposa vale más que cualquier cantidad de dinero». Había liquidado mis inversiones personales, hipotecado la casa, incluso vendido mi automóvil y comenzado a caminar al trabajo para pagar esos tratamientos. Durante 5 años consecutivos, cada peso extra se destinaba a las medicinas de Carmen, mientras yo vestía la misma ropa gastada y comía una sola comida diaria para estirar nuestro presupuesto. Pero funcionó. Carmen vivió 15 años adicionales prácticamente sin dolor, años durante los cuales pudo ver crecer a Isabela, celebrar nuestro aniversario número 30 y acompañarme en la expansión del negocio hasta convertirlo en el imperio que ahora planeaban robarme. Eduardo, me había susurrado en su lecho de muerte en 2003, promete que siempre cuidarás de nuestra familia como me cuidaste a mí. Había cumplido esa promesa con una dedicación que ahora reconocía como fanatismo autodestructivo. Después de la muerte de Carmen, Isabela se había convertido en mi razón de vivir. Cada capricho que expresaba, cada sueño que mencionaba, cada oportunidad que se presentaba, yo la financiaba inmediatamente sin cuestionamientos. Los $85,000 para su maestría en Barcelona eran apenas el inicio. Había pagado $35,000 adicionales para que pudiera extender su estadía 6 meses después de graduarse, explorando oportunidades profesionales europeas. Había financiado su automóvil de lujo cuando regresó, su apartamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, incluso las vacaciones anuales a destinos exóticos que compartía en redes sociales. Durante 20 años, había dicho sí a cada solicitud financiera, sin importar el costo personal. Cuando Isabela quería algo, yo encontraba la manera de proporcionárselo, incluso si significaba trabajar horas extra o posponer mis propios gastos básicos. Ahora, mientras organizaba los documentos finales de mi contraofensiva, calculé que había invertido más de $750,000 en la educación, comodidades y caprichos de Isabela durante su vida adulta. $750,000 que había entregado gustosamente, movido por un amor paternal que ella había decidido explotar para mi destrucción. El domingo por la tarde, Ricardo llegó para lo que describió como nuestra última charla seria antes de que todo cambie. Su elección de palabras fue proféticamente correcta, aunque no de la manera que él anticipaba. «Papá, he estado pensando mucho sobre tu futuro», comenzó con esa voz pseudo preocupada que había perfeccionado. «Creo que ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles pero necesarias sobre tu cuidado». Me senté en mi sillón favorito, fingiendo la fragilidad que él esperaba ver, mientras secretamente activaba 3 grabadoras diferentes estratégicamente posicionadas alrededor de la habitación. Esta conversación sería preservada con calidad profesional para los procedimientos judiciales que él no sabía que se aproximaban. Durante los últimos meses, tu confusión ha empeorado significativamente, mintió con una sinceridad ensayada. Olvidas conversaciones que tuvimos hace días, te confundes sobre fechas importantes, incluso has tenido problemas manejando conceptos financieros que antes entendías perfectamente. Cada síntoma que describía era una mentira fabricada, pero redactada con la precisión de alguien que había estudiado cuidadosamente los criterios médicos para demencia senil. Su actuación era tan convincente que por un momento casi dudé de mi propia cordura. El doctor Hernández confirmó nuestras preocupaciones durante tu evaluación de la semana pasada, continuó, refiriéndose a una evaluación que jamás había ocurrido. Dice que tu deterioro cognitivo está progresando más rápidamente de lo esperado. ¿Qué recomienda el doctor?, pregunté con la voz temblorosa de un anciano genuinamente preocupado por su salud mental. Cuidado especializado inmediato, respondió Ricardo entregándome un folleto elegante del asilo que había preseleccionado.
He visitado este lugar personalmente, papá. Es hermoso, profesional, y está específicamente diseñado para personas en tu condición. Revisé el folleto cuidadosamente, fingiendo considerar seriamente la opción de encarcelarme voluntariamente. Las fotografías mostraban instalaciones lujosas, jardines paisajísticos y habitaciones privadas que parecían suites de hotel. Lo que no mostraban eran las puertas con cerradura, las ventanas selladas y los protocolos de sedación para pacientes agitados. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, permitiendo que mi voz se quebrara ligeramente. Inmediatamente después de la boda de Isabela, respondió con una velocidad que revelaba cuánto tiempo había estado esperando esta pregunta. No queremos arruinar su día especial con transiciones difíciles. Por supuesto, querían usar la boda como cobertura emocional para mi desaparición. Mientras los invitados celebraban el matrimonio de Isabela, yo sería transportado silenciosamente a mi prisión permanente. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo detalló meticulosamente el proceso de transición suave que había planificado, cómo empaquetarían mis pertenencias esenciales mientras yo estaba descansando después de la celebración, cómo transferirían mis responsabilidades financieras a su control temporal para evitar interrupciones, incluso cómo explicarían mi ausencia a amigos y socios empresariales como una decisión médica necesaria. Cada detalle revelaba meses de planificación obsesiva. Habían anticipado cada aspecto de mi resistencia potencial y desarrollado estrategias para neutralizarla. Su plan era tan comprensivo que habría sido brillante si no hubiera estado dirigido contra su propio padre. Esa noche, después de que Ricardo se fue, pasé 4 horas organizando las evidencias finales de mi contraofensiva. Tenía grabaciones de audio que documentaban confesiones explícitas de fraude médico, conspiración familiar y planificación de secuestro legal. Tenía fotografías de documentos falsificados, transferencias bancarias no autorizadas y contratos de venta de activos preparados sin mi conocimiento. Pero lo más devastador de todo, tenía evidencia irrefutable de que habían weaponizado décadas de amor paternal genuino como herramientas para mi destrucción. Cada regalo que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada muestra de generosidad desinteresada, todo había sido catalogado y utilizado para construir la narrativa de mi supuesta vulnerabilidad senil. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para la cita fraudulenta con el doctor Hernández, sonreí con una satisfacción feroz. Durante meses, ellos habían estado jugando ajedrez creyendo que yo estaba jugando damas. Habían calculado cada movimiento de su estrategia mientras subestimaban completamente mi capacidad de contraataque. En menos de 24 horas, durante la boda que Isabela había planeado como celebración de su futuro próspero, financiado por mi despojo, ejecutaría la revelación más devastadora y humillante que esta familia jamás había presenciado. Habían olvidado que no se construye un imperio de $900,000 siendo ingenuo o sentimental. Habían confundido mi amor paternal con debilidad senil, y estaban a punto de aprender la lección más brutal de sus vidas sobre la diferencia entre generosidad y estupidez. La guerra terminaría mañana, y mi victoria sería absoluta. La mañana del lunes amaneció con una ironía cruel. Era el último día que Ricardo e Isabela creerían que tenían control total sobre mi destino. Mientras me vestía para la cita fraudulenta con el doctor Hernández, cada prenda de ropa que me ponía se sentía como armadura de guerra. Hoy sería el día que finalizaría mi preparación para la batalla más importante de mi vida. El consultorio del doctor Hernández olía a desinfectante y traición. Durante 20 minutos, lo observé actuar el papel del médico preocupado, mientras realizaba exámenes completamente innecesarios, fabricando síntomas que yo no tenía y documentando comportamientos que jamás había exhibido. Señor Mendoza, me temo que sus síntomas han progresado considerablemente desde nuestra última consulta, mintió mientras garabateaba notas en un expediente que contenía evaluaciones de citas que nunca habían ocurrido.
Su desorientación temporal se ha intensificado y he observado signos preocupantes de agitación paranoica. Agitación paranoica. Habían añadido un diagnóstico psiquiátrico a mi supuesta demencia para justificar sedación forzosa si intentaba resistir mi encarcelamiento. La sofisticación médica de su conspiración era verdaderamente impresionante en su maldad pura. «Doctor», pregunté con la voz temblorosa de un anciano genuinamente asustado, «¿qué significa esto para mi independencia?» Sus ojos brillaron con una satisfacción apenas contenida mientras pronunciaba las palabras que Ricardo había pagado $75,000 para escuchar. «Me temo que ya no es seguro para usted vivir solo, señor Mendoza. Recomiendo cuidado especializado inmediato en un ambiente controlado». Firmó los documentos de incapacidad mental con una flourish teatral, sellando oficialmente mi supuesta incompetencia. Pero mientras lo hacía, yo activé discretamente la grabadora de audio de alta definición que llevaba oculta en mi chaqueta. Cada palabra de su diagnóstico fraudulento quedaría preservada para los fiscales federales que ya habían comenzado a investigar sus prácticas médicas corruptas. Durante el viaje de regreso a casa, llamé a mi investigador privado para confirmar que todos los elementos finales de mi contraofensiva estaban en posición. Las autoridades federales habían sido discretamente informadas sobre el fraude médico. Los medios de comunicación tenían copias de las evidencias más explosivas, programadas para publicación inmediatamente después de mi revelación pública. Incluso había contactado a varios de los invitados más prominentes de la boda para asegurar que la audiencia fuera lo más devastadoramente amplia posible. Esa tarde, Isabela llegó radiante con emoción prematrimonial, llevando el vestido de novia para una sesión de fotografías familiares íntimas que quería realizar antes de la ceremonia del día siguiente. Su belleza era indiscutible, su alegría parecía genuina, su amor aparente por mí se sentía auténtico, todo lo cual hacía su traición aún más psicológicamente devastadora. «Abuelo, quería tener algunas fotografías especiales contigo antes de la boda», dijo mientras organizaba el equipo fotográfico profesional que había traído. «Estas imágenes representarán el amor que hemos compartido durante toda mi vida». Me senté en mi sillón favorito, fingiendo la emoción paternal que ella esperaba, mientras secretamente documentaba cada momento de esta sesión fotográfica final. Estas serían las últimas imágenes de nuestra relación antes de que descubriera quién era yo realmente cuando me subestimaban. También, continuó con esa dulzura venenosa que había perfeccionado, traje los documentos finales que necesitamos firmar antes de mañana. Solo formalidades legales para asegurar que todo esté perfectamente organizado para mi nueva vida de casada. Los documentos eran los más audaces hasta ahora. Transferencia completa de mi empresa a un fideicomiso controlado por ella. Poder total sobre todas mis cuentas bancarias. Autorización para vender mi casa inmediatamente después de mi transición al cuidado especializado. E incluso permisos para tomar decisiones médicas sobre tratamientos de fin de vida. «Isabela», dije mientras revisaba cuidadosamente cada página, «estos documentos son muy extensos. ¿Estás segura de que necesitamos firmar todo esto antes de tu boda?» «Absolutamente, abuelo», respondió sin el menor titubeo en su voz. «Mi abogado matrimonial insiste en que todos los activos familiares estén claramente definidos antes de la ceremonia. Es para proteger tanto mis intereses como los tuyos». Proteger mis intereses. Estaba usando terminología legal para disfrazar el robo más audaz que había presenciado en 5 décadas de mundo empresarial brutal. Durante las siguientes 2 horas, la observé implementar lo que solo podía describir como manipulación emocional de nivel maestro. Cada fotografía que tomábamos era acompañada por recuerdos aparentemente espontáneos de momentos significativos de nuestra relación. Cada abrazo era calculado para desarmar mis defensas racionales. Cada lágrima de gratitud estaba diseñada para hacerme firmar documentos que completarían mi destrucción total. Recuerdo cuando tenía 8 años y me llevaste a comprar mi primer vestido elegante, susurró mientras posábamos para otra fotografía. Gastaste
$200 que no tenías porque querías que me sintiera como una princesa. Recordaba ese día vívidamente. Carmen había muerto apenas 6 meses antes, e Isabela había llorado durante horas porque no tenía ropa bonita para el funeral de su abuela. Había vaciado mi cuenta de ahorros personal para comprarle ese vestido negro con encajes blancos, junto con zapatos de charol y un abrigo de terciopelo. Ese día me enseñaste que el amor verdadero significa sacrificar todo por las personas que más importan. Continuó, usando mis propias lecciones de vida como armas psicológicas contra mí. Por eso sé que entiendes lo importante que es firmar estos documentos para proteger nuestro futuro familiar. Cada palabra estaba calculada para weaponizar décadas de amor paternal genuino. Estaba convirtiendo mi historia completa de generosidad desinteresada en justificación para mi despojo final. Después de 3 horas de manipulación psicológica intensiva, finalmente fingí capitular emocionalmente. «Está bien, princesa», dije con la voz quebrada de un abuelo completamente derrotado. «Sí, ¿crees que esto es lo mejor para la familia? Firmaré todo mañana después de tu ceremonia». Su alivio y satisfacción fueron tan intensos que casi irradiaban calor físico. Había conseguido lo que creía era mi rendición total, mi aceptación completa de mi propia destrucción por amor familiar. «Gracias, abuelo», susurró mientras me abrazaba con lo que interpreté como gratitud genuina, mezclada con triunfo calculado. «Prometo que siempre cuidaré de ti, sin importar lo que pase». Esa noche, después de que Isabela se fue, me senté en mi estudio rodeado por 40 años de fotografías familiares que ahora parecían evidencia de mi propia ingenuidad sistemática. Pero en lugar de depresión, sentí una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer en las próximas 24 horas. Había pasado la última llamada telefónica, revisando cada detalle de mi plan con el equipo legal que había contratado secretamente. Los fiscales federales estarían presentes discretamente en la boda, listos para ejecutar órdenes de arresto inmediatamente después de mi revelación pública. Los medios de comunicación tenían copias de todas las evidencias, programadas para transmisión en vivo durante la recepción. Incluso había coordinado con varios invitados prominentes para asegurar que la audiencia incluyera personas influyentes que amplificarían el impacto social de la revelación. Pero lo más importante, había preparado la revelación más devastadora imaginable para el momento perfecto durante la celebración. No sería simplemente una exposición de su conspiración, sería una demostración pública absoluta de la diferencia entre experiencia genuina y ambición juvenil mal calculada. Sonreí en la oscuridad de mi estudio mientras contemplaba la fotografía de Carmen en nuestra boda hace 45 años. «Mañana, mi amor», susurré a su imagen sonriente, «finalmente haré honor a la promesa que te hice de proteger a nuestra familia, pero no de la manera que ninguno de nosotros jamás imaginó». El día de la boda había llegado, y con él el momento de ejecutar la lección más brutal que Ricardo e Isabela jamás recibirían sobre los peligros mortales de subestimar a alguien que había sobrevivido y prosperado en un mundo despiadado durante 5 décadas completas. La guerra terminaría hoy, y mi victoria sería tan completa, tan pública, tan devastadora, que sería recordada por generaciones como advertencia sobre el costo real de traicionar el amor familiar genuino. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que yo sabía se desataría antes del atardecer. Mientras me vestía con mi mejor traje, el mismo que había usado para firmar mi contrato más importante hace 20 años, cada botón que abrochaba se sentía como preparación para la batalla final de mi vida. La ceremonia se desarrolló con la perfección nauseabunda que Isabela había planificado meticulosamente. 200 invitados elegantemente vestidos, flores importadas que costaron más que el salario anual de muchos de mis empleados, y una orquesta de 15 músicos que interpretan melodías románticas mientras yo contaba los minutos hacia la revelación más devastadora de sus vidas. Ricardo caminó por el pasillo con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Sabía que en menos de 24 horas, según su cronograma secreto,
Yo estaría sedado y encerrado en el asilo mientras él celebraba el control total sobre mi imperio. Su confianza era tan absoluta que prácticamente irradiaba arrogancia. Isabela lucía radiante en su vestido de $25,000, vestido que yo había financiado, naturalmente, como parte de los gastos de boda que había estado pagando durante meses. Cada perla de su tiara, cada diamante de sus aretes, cada detalle de su atuendo nupcial había sido comprado con dinero robado de las cuentas de la empresa que planeaban liquidar. Durante la ceremonia, fingí la emoción paternal que todos esperaban ver. Aplaudí en los momentos apropiados, sonreí para las fotografías, incluso derramé algunas lágrimas cuando Isabela pronunció sus votos matrimoniales. Pero internamente, estaba repasando cada detalle de la operación militar que ejecutaría en exactamente 90 minutos. La recepción comenzó con brindis tradicionales y discursos llenos de lugares comunes sobre el amor familiar y las bendiciones generacionales. Varios invitados me felicitaron por haber criado una nieta tan excepcional y por ser el patriarca más generoso que habían conocido. Sus palabras bondadosas serían particularmente irónicas en retrospectiva. A las 4:30 p.m., exactamente según mi cronograma planificado, Ricardo se acercó con los documentos finales que creía sellarían mi destino. Su timing era perfecto. La mayoría de los invitados habían consumido suficiente alcohol como para estar relajados, pero aún completamente alertos para presenciar lo que se aproximaba. «Papá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. Isabela y yo queríamos manejar esos últimos detalles legales antes de que terminen las celebraciones. «¿Podrías acompañarnos a la biblioteca por unos minutos?» «Por supuesto, hijo», respondí con la docilidad de un cordero dirigiéndose al matadero. «Pero ¿por qué no manejamos esto aquí frente a toda la familia? Después de todo, estos documentos afectan el futuro de todos nosotros». Su expresión cambió momentáneamente, una microexpresión de pánico que fue reemplazada inmediatamente por una sonrisa más amplia. «Bueno, si prefieres hacerlo públicamente...» «Absolutamente», declaré, alzando mi voz lo suficiente para captar la atención de las mesas circundantes. «De hecho, creo que todos nuestros invitados deberían escuchar esto. Después de todo, se trata del legado que he construido para mi familia durante 45 años». Isabela se acercó rápidamente, sus ojos brillando con lo que interpretó como mi cooperación final. «Abuelo, tal vez sería mejor...» «No, querida», interrumpí con firmeza creciente. «Ha llegado el momento de que todos sepan exactamente qué tipo de legado he construido y qué tipo de familia he criado». Un silencio gradual se extendió por el salón cuando los invitados comenzaron a percibir que algo significativo estaba ocurriendo. Las conversaciones se detuvieron, las copas de champán se posaron sobre las mesas y todos los ojos se dirigieron hacia nosotros tres, parados en el centro del salón como actores en el escenario final de una tragedia griega. «Ricardo», comencé con una voz que ganaba poder con cada palabra, «durante los últimos 6 meses he estado observando con fascinación científica mientras tú e Isabela ejecutaban el plan más sofisticado de robo familiar que he presenciado en mi vida». Su rostro palideció instantáneamente, pero logró mantener una sonrisa nerviosa. «Papá, no sé de qué estás hablando». «¿No?», pregunté, sacando lentamente una carpeta de documentos de mi chaqueta. «¿No sabes sobre los $47,000 que has estado robando gradualmente de las cuentas de la empresa durante los últimos 8 meses?» Un murmullo de shock se extendió por el salón. Isabela trató de intervenir. «Abuelo, estás confundido». «¿Confundido?». Reí con una frialdad que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Como cuando Isabela cambió deliberadamente las fechas de mis citas médicas para crear evidencia falsa de mi supuesta demencia. O cuando tú, Ricardo, pagaste $75,000 al doctor Hernández para que falsificara reportes médicos sobre mi incapacidad mental. El silencio en el salón se volvió sepulcral. Pude ver las expresiones de los invitados transformándose de confusión a horror mientras comenzaban a comprender la magnitud de lo que estaba revelando. «Durante 6 meses», continué,
mi voz ahora proyectándose claramente por todo el salón. He documentado meticulosamente cada aspecto de su conspiración para robarme mi empresa de $900,000, vender mi casa y encerrarme en un asilo mientras ustedes celebraban con el dinero que robaron de mi vida entera. Ricardo finalmente explotó. «¡Estás loco, viejo! Todo lo que hicimos fue por tu propio bien». El insulto fue la gota que colmó el vaso. Me lancé hacia adelante y lo abofeteé con una fuerza que no sabía que aún poseía. «No me llames loco, parásito ingrato». Él perdió completamente el control, empujándome violentamente hacia atrás mientras gritaba: «Firma esos malditos documentos ahora mismo, o te haré internar por la fuerza». Gritos de horror llenaron el salón cuando varios invitados presenciaron a un hombre de 45 años atacando físicamente a su padre de 68 años en plena boda de su hija. Teléfonos celulares aparecieron instantáneamente, grabando cada segundo de su colapso público. Pero entonces Isabela hizo algo que ni yo había anticipado. Con lágrimas corriendo por su rostro, gritó con una desesperación que silenciaría el salón entero: «¡Basta! No puedo seguir con esta mentira». Se dirigió al centro del salón, su vestido de novia manchado por las lágrimas, y declaró con una voz que tembló pero nunca se quebró: «Abuelo tiene razón sobre todo, pero hay algo que él no sabe, algo que nadie sabe». Miró directamente a Ricardo con una furia que nunca había visto en sus ojos. «Papá, cuéntales a todos por qué realmente necesitabas el dinero del abuelo. Cuéntales sobre los $340,000 que robaste de la empresa durante los últimos 3 años. Cuéntales sobre tus deudas de juego. Cuéntales sobre los prestamistas que amenazaron con matarte si no pagabas antes de fin de año». El salón explotó en caos total. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, mientras Isabela continuó su confesión devastadora. Él me chantajeó para participar en este plan. Me dijo que si no lo ayudaba a conseguir el dinero del abuelo, perdería la casa familiar, la empresa, todo. Me amenazó con arruinar mi boda, mi futuro, mi vida entera. Se dirigió hacia mí con los brazos extendidos. «Abuelo, perdóname. He estado documentando todo para protegerte, no para destruirte. Tengo grabaciones de cada amenaza que papá me hizo, evidencia de cada dólar que robó, pruebas de su adicción al juego que ha estado ocultando durante años». En ese momento, los agentes federales que habían estado esperando discretamente entre los invitados se acercaron con órdenes de arresto. Ricardo, completamente derrotado y expuesto públicamente, no ofreció resistencia cuando le pusieron las esposas. Mientras los periodistas llegaban para cubrir lo que rápidamente se convertiría en el escándalo familiar más documentado del año, abracé a Isabela, quien lloró en mis brazos como la niña asustada que había sido durante todo este ordeal. «Abuelo», susurró entre sollozos, «siento haberte hecho creer que te había traicionado, pero era la única manera de obtener evidencia suficiente para protegerte de él». Miré alrededor del salón, donde 200 invitados presenciaban la destrucción total de Ricardo, social, legal, financiera y familiar. Su reputación estaba arruinada para siempre, sus amistades empresariales terminadas, su futuro reducido a años de prisión federal. Había subestimado fatalmente a 2 personas: a mí, creyendo que la edad equivalía a debilidad, y a su propia hija, asumiendo que el miedo la mantendría silenciosa para siempre. Mientras los medios documentaban su arresto y su empresa de transporte lo llevaba hacia una celda federal, sonreí con una satisfacción que había estado esperando durante 6 meses de tortura psicológica. La lección había sido enseñada, la justicia había sido servida, y el legado familiar había sido preservado exactamente como lo había prometido a Carmen décadas atrás. Nunca subestimen a alguien que construyó un imperio desde cero. Y nunca olviden que la experiencia real siempre triunfa sobre la ambición mal calculada.